significa la santidad del creyente. La santidad del creyente. Y lo envolvemos en un tema que llamamos la santificación. La santificación. Recuerden que el miércoles pasado hablamos como algo así como de 3 etapas del creyente de la iglesia. Hablamos acerca del caso del corredor Usain Bolt, Usain Bolt, que se prepara 3-4 años para correr en 3 minutos, para correr 3 minutos solamente o algo así, una carrera de 400 metros, a veces con o sin obstáculos. Eso es todo. Se prepara tanto tiempo para correr, a veces menos de un minuto a veces, porque él fue un olímpico ganador. Él tenía una partida, un camino a recorrer y una meta, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Eso estuvimos hablando el miércoles pasado. Y la vida cristiana suya, mía, de cualquier creyente, siempre tiene las mismas características de la vida cristiana. Tenemos un inicio, un camino y una meta, ¿sí? ¿Y a qué lo atribuíamos al inicio? El inicio de nuestra vida cristiana. ¿Se acuerdan a qué lo atribuíamos? ¿Cómo es el inicio? ¿Por dónde comienza la vida del creyente? Sí, dijimos que es la puerta, ¿cierto? La puerta de entrada. Sería algo así como el primer momento que la persona conoce a Jesucristo. Sí, lo incluye. Pero si tenemos que hablar de partida, camino y meta, entonces la partida del creyente es Señor Jesucristo. Él es la puerta, dijimos, ¿cierto? Así dice Él. Yo soy, dijo el Señor, la puerta de las ovejas. Si alguien entra por otra puerta, es un bandido el que le está abriendo otra puerta, ¿sabes? ¿Ah? No, yo soy la puerta, dice el Señor. No hay otra puerta para iniciar el camino del Señor. ¿Amén? Y luego está el final, la meta. La meta sería ese día cuando el Señor nos llame a su presencia. Dijimos algo del camino y la meta, que eran 2 instancias instantáneas. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Es decir, instantáneamente, usted cuando viene al Señor, instantáneamente el Señor lo hace su hijo. Ni siquiera nos damos cuenta. No es que firmemos un libro de membresía en la iglesia, no. Es una cuestión espiritual entre Dios y usted. Cuando usted dice, Señor, te reconozco como Dios. Perdón mi vida pasada, no sabía. Perdóname todo ese pasado, por favor. Quiero caminar contigo. Esa oración tan sencilla, tan corta, es el inicio de su vida cristiana. ¿Qué sintió? ¿Qué no sintió? ¿Que le dé los tiritones? ¿No le dé los tiritones? Es lo de menos. Porque la Biblia dice que es por fe, creyendo en algo que sus sentidos no captan. Le creyó a Cristo, le creyó a la palabra del Señor. Me arrepiento, quiero que seas mi Señor y mi Dios. Por favor, recibe. Punto. Eso es instantáneo. Usted pasó por la puerta. Ese momento dura, ¿por qué no decirlo así como 3-5 segundos? Cuando usted recién se entrega al Señor. Y la meta, exacto que no, la meta es el momento cuando tú y yo partimos a la presencia de Dios, sea que termine nuestra vida física aquí, o sea que usted y yo tengamos la gran bendición de estar de pie cuando Jesús nos llame. Y dice la Biblia, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la meta.
Entonces, entre la partida y la meta hay un camino. A ese camino el Señor le llama el camino de la santificación. ¿Recuerdan que Isaías escribió sobre eso? ¿Isaías? Bien, funciona súper bien. Bien. Isaías 10:35. Muy bien. Ese camino de entre la puerta y la meta es el camino que el Señor llama de santificación. Quiero compartirles algo más respecto a eso hoy día. ¿Les parece? ¿Sí? ¿O será mucho redundar? No sé. Veamos algo que probablemente no hemos visto antes. Muy bien. Cosas como esta pareciera que no siempre son como tema de cada día, tema de cada domingo. En realidad los vivimos, los escuchamos, pero muchas veces el tema, la palabra que escuchamos cualquier día, no sabemos a qué momento de estas tres pertenece. Ese es mi deseo, justamente ayudarles a ustedes a comprender que hay palabras de Dios para el inicio, la puerta, que hay palabras de Dios para el camino y que hay palabras de Dios para la meta. ¿Sí? Muy bien, correcto. Veamos esto en forma inmediata. Dado que varios de ustedes toman notas, entonces por eso menciono título y estas cosas, ¿ya? El título del tema de esta noche es tres niveles de santificación. Entonces, la santificación, ya decía recién, corresponde a este tramo de nos entregamos al Señor y nos vamos con Él. Todo este tramo se llama el camino de la santificación. ¿Bien? Pero veamos que en el camino de la santificación se descubren tres niveles de santificación. Digamos, el nivel de la santificación correspondiente al primero, a la puerta, al inicio, el nivel de santificación correspondiente al camino, segundo, y el nivel de santificación que corresponde a la meta. Siempre están relacionados los niveles. Descubrámoslo en la Escritura. Por ejemplo, el nivel de santificación del inicio es una experiencia que usted tiene en la puerta. Usted tuvo su propia experiencia cuando usted entregó su vida al Señor. Por eso decía recién que si siente, no siente, que se cayó, que le dieron el escalofrío. No importa eso es lo de menos. Esa es su propia experiencia. Usted va a vivir, si es que ya no ha vivido, su propia experiencia de salvación. Yo recuerdo que a los 9 años que yo tenía, un niño más, prácticamente no me di cuenta de esa primera experiencia, digamos. Mis padres me llevaron, así como ustedes traen a sus niños aquí, mis padres me llevaron a la iglesia de mi pastor Davis, y como era niño, a mí me gustaban los cantos, y los cantaba. No sé si oraba, pero ahí estaba, como todo niño. De repente, en cosa de un tiempo, que no recuerdo cuánto, puede haber sido 6 meses, un año, no sé, me di cuenta que estaba en una nueva fe. Porque mi enseñanza educativa se estaba dando en el seminario de Don Bosco, de sacerdotes. Entonces, claro, yo escuchaba al sacerdote, a los profesores, y con mucha atención hasta me agradaba. Les dije que había sido
acólito, ¿se llama? ¿Acólito? ¿Ayudante de sacerdote? Acólito, sí. Y le dije que me comía la hostia. Nunca por el niño, porque me habría gustado. Bueno, niño. ¿Alguien fue católico niño? Mauro, ¿Sí? perdón. ¿Alguno? Mauro también iba a hacer lo mismo que usted. También fui acólito. También fue católico. Ya, después hablamos de qué te comí, ¿eh? Bueno, así que no me di cuenta, yo no me di cuenta que de repente está ya en el camino. Pero con la enseñanza de mi pastor siendo aún niño, comencé a comprender que yo había pasado esa puerta, porque le había entregado mi vida al Señor siendo un niño. Es como que no supe todavía lo que había hecho, pero habiéndolo hecho, me comenzó a gustar. De eso han pasado ya varios años. Es posible que usted, hermano lindo, hermana amada, no haya vivido alguna experiencia extraordinaria. Es posible. También he visto muchas experiencias extraordinarias. Muchas. Pero en el caso de que no se preocupe. Lo interesante es que el Señor se muestra tal Él es, con usted, tal usted es. No tiene que ser la misma experiencia de otros. Bendito Señor por eso. Con esto quiero decir que el Señor no nos trata a todos por igual. Nos trata de forma personalizada. Así Dios. ¿Tú podrías decirnos qué viviste en tu primera experiencia con el Señor? ¿Te acuerdas algo? ¿Puedes? ¿Sí? Cuando yo conocí al Señor, me sentí llena, sentí mi corazón lleno, sentí que lo que busqué por tanto tiempo en otras cosas, el Señor me lo entregaba. O sea, el Señor, busqué lo que no podía llenar mi corazón. Y cuando conocí al Señor, el Señor me llenó completamente. Tú, te pregunto, como para aclarar eso, o para ayudarnos a entender, es como si nunca antes hubieses experimentado lo que experimentaste en ese momento. Así es. Eso fue lo que te llenó. Sí. Gracias. La Ángela. ¿Alguien más? La primera experiencia, en ese momento en que se entregó al Señor. ¿Alguien más quiere decirlo? ¿Alguien quiere decirlo? Tú eres un profesor de universitario. Para mí fue en particular porque yo era ateo, muchos lo saben, yo no creía en Dios. Entonces cuando me pasó en el segundo piso, a mano izquierda, pegadito a la baranda aquí en Catedral, segundo piso del templo, que un hermano contó un testimonio, y después de llevar 4 meses aproximadamente, y ahí sentí que se derramó el Espíritu Santo sobre mí y yo no podía parar de llorar. Entonces yo también en algún momento estudié numerología, estudié un montón de cosas que ahora me da risa porque muchos estudiantes siempre, usted es Libra, que esto, no me cuente cuentos, si yo pasé por ahí, le digo, no reímos un rato. Entonces cuando vino esa llenura, cambió todo en realidad. Y eso también hizo una transformación de tal manera que muchas cosas que yo hacía en el pasado por natural, de forma natural las dejé de hacer. Entonces ese vacío que yo andaba buscando en otras cosas, la encontré ahí. Y uno de los mayores vacíos era que yo estaba siempre lleno de preguntas, porque como muchos también saben, me dedico al área de la ciencia. Para mí Dios no era un Dios creador, todo esto era a través del azar. Entonces el Señor también me contestó muchas preguntas, a tal nivel de que yo, haber estudiado embriología y todo, decía cómo pudo haber
concebido María, y le preguntaba al Señor arrodillado en mi pieza, y Él me dijo: Pablo, solo ten fe. No una voz audible, pero me lo dijo. Y desde ahí yo dije: Señor, si tú lo hiciste así, así es. No me cuestioné nunca más nada de las preguntas que tenía, y esa llenura incomparable a las otras cosas que yo había buscado. Entonces ahí fue como el punto de quiebre de todo. Gracias. La experiencia de cada cual es diferente. Así es. Porque eres una persona diferente. Llamemos a esa experiencia que te sentiste completa, algo así, completa, llena, que te sentiste parecido en otra experiencia diferente. Claro. Correcto. Sí. Espiritual es por causa del Espíritu. El Espíritu de Dios se unió al Espíritu del hombre. Se produjo algo especial. Pastor, Y solo tú conoces esa experiencia. estaba muerto yo y pasé a vida. Eso. Así lo viste, así lo entendiste. Estaba muerto yo, en mi delito y pecado, y pasé a vida. Eterno. Eso es interesante, porque es exactamente lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una experiencia poderosa de santificación en el inicio. Ahí está tu experiencia. Consérvala. Es más, si probablemente no está claro en tu mente, yo te apoyaría con la idea de clarificar tu propia experiencia de la primera vez que te encontraste con el Señor. Te ayudaría a pensar. Yo te invitaría a pensar en la primera experiencia que has tenido con el Señor. Esa es la puerta. Esa fue tu puerta de entrada. Sigamos. Decíamos que la santificación tiene un inicio en la experiencia en la puerta, pero luego también la santificación es una experiencia progresiva en el lapso del camino, del caminar diario, que eso es lo que estamos ahora. Tú y yo, en este momento, después de esa experiencia que es un segundo, tú estás en el lapso del camino, estás caminando con el Señor, estás caminando en su palabra. ¿Sí? Tú dices, ¿cuál es la palabra del Señor? Sí, santidad. ¿Y qué significa eso? Yo me retiro de mi vocabulario mundanal que tenía, de mi forma de pensar diferente, que sea. Entonces tú poco a poco, sin presión de nadie, sin presión pastoral, sin presión de un amigo cristiano evangélico, no, sin presión, tú vas teniendo tus propias experiencias de santificación en el tramo del camino. Y luego vamos a vivir la experiencia del final, la experiencia de la meta. Yo he asistido a personas que están en sus últimos momentos. Y luego de la asistencia pastoral, volaron. No es que el pastor no lo piensen así. Y agarra y ya. No. Así que yo no tengo la experiencia. Casi la tuve. Me acerqué bastante a la línea. Yo lo noté. Cuente un poquito para los hermanos que no conocen ese testimonio. Sí. Cortito así, 4 años atrás, sí, justamente, en junio cumplí los 4 años. Yo fui trasplantado de hígado. Entonces, la experiencia que yo viví al momento de volver
de la operación de la anestesia. O sea, no puedo decirle al volver porque no me acuerdo que volví. Una cosa así de... A ver si lo puedo explicar, hermano. Era algo así como que una nube negra rodeó mi vida y es como si me quisiera succionar. Pero algo impedía que eso me succionara. Ojalá que lo haya dicho bien, pero no es más que eso. Pero sí las consecuencias de los primeros 3 días. Eso sí que fue muy duro para mí. Ya, hasta ahí no. Por eso dije que estuve muy cerca de la línea. No he estado yo, sí he escuchado a predicadores decir, a personas que, como tú antes, vociferaron en contra del Señor. Hablaban, o sea, es decir, era su vida así. No, Dios no existe. Así que, y se habla mal. Esta persona hablaba mal del Señor. Creo que eso se lo escuché al pastor Gille Ávila, si no me equivoco. ¿Ya? Estaba en los últimos momentos ese caballero y el pastor va a asistirlo. El pastor va a asistirlo a ese señor que ya estaba en sus últimos momentos y decía, no, yo no quiero a tu Dios. Pero en un momento se calla, es como que algo sucede y dice, me quemo. Esa es otra experiencia. Bueno, nosotros los pastores vivimos frente a las personas experiencia de su último momento. Esto, por favor, lo cuento no para asustar, ni mucho menos. Pero es que es así. Tienen que saberlo. Ustedes pueden adelantarse a cuál será su experiencia cuando vayan con el Señor. El famoso túnel. No me estoy asustando, de animal. Por eso es que el apóstol Pablo, sabiendo cuál era su camino y sabiendo cuál era su meta, dijo, ni aún la vida, ni menos la muerte, me separará del amor de Dios. ¿Qué significa esa frase? Estamos en el camino, pero ya vamos llegando a la meta. Recuerden que Pablo estuvo varias veces a punto de ser cortada su cabeza. En cierta oportunidad dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. Esas fueron las palabras que usó el apóstol. Pero tranquilo, estoy contento, estoy feliz. Voy a encontrarme con el Señor. Dependiendo de esas palabras bíblicas y la experiencia de que de alguna manera yo mismo he vivido y la experiencia que he escuchado muchos otros, yo puedo decir, queridos, he aprendido, y así se lo he dicho a mi esposa y a mis hijos, a estar absolutamente en paz al momento de un peligro. Ese día que me iban a operar, 3 minutos antes de entrar al quirófano, le dije a los médicos que vengan los 2 médicos, le dije a la enfermera que vengan los 2 médicos que me van a operar, por favor. Y vinieron. A lo mejor pensaron, ojalá se nos paga uno. Démosle, en una de esas se nos va. Así que estaban parados frente a mí, mi familia alrededor. Y dije, doctor, ¿pueden pasar aquí a mi lado? Así como con cierto nivel de autoridad. Pero me aceptaron. ¿Me presta su mano? ¿Me presta su mano? Así es. Sí. Y de
dije, en el nombre de mi Señor Jesucristo, reconozco la ciencia y el conocimiento de la ciencia médica que ustedes tienen, su larga trayectoria. Pero si acaso ustedes se encuentran con algo en mi operación que ustedes no sepan qué hacer, el Señor los alumbrará. Y me quedaron mirando. O sea, obviamente no me dijeron nada. Gracias. Vamos. Yo no diría, vamos, llévenme. Escúchame, ¿no? Cuando tú vas caminando en la senda del Señor, vas siendo perfeccionado en la santificación sin darte cuenta. Al punto en que llegado un momento difícil de tu vida, no hay nada que pensar, ni temores, ni ninguna cuestión. Si muero, muero para Él. Si sigo viviendo, vivo para Él. Así de sencillo. Le he dicho a mi gente, a mi familia, cuando me vaya, se me lleve, por favor no me lloren. Por favor, voy a ir a sacarlo de las patas. Así, hagan fiesta. Hay un soldado que entró a la gloria. Seguridad se llama eso. No tienes que enfrentar la meta con el miedo que muchos enfrentan. Porque Jesucristo te ha mostrado su presencia, has tenido experiencia con Dios durante el caminar. Es como cuando las señoras, por ejemplo, las señoras tienen tal confianza en su marido que saben que el marido es trabajador, es cuidadoso con su esposa, es fiel, claro, todas esas cualidades bonitas. Dígame si esa mujer algún día tendrá pena que el marido se vaya una semana, 2 semanas, un mes a trabajar en Estados Unidos y vuelva. Sabe a quién tiene a su lado. La mujer madura sabe a quién tiene a su lado. Y sabe que esos 30 días, esos 7 días, no serán suficientes para olvidar toda la experiencia de amor que han vivido. Ese es un sencillo ejemplo de lo que significa la vida cristiana y tu meta. Dale gracias al Señor por tu meta. Adelantadamente. Gracias, Señor. Estoy listo ahora. Ahora estoy listo. Me siento sano. Estoy listo. Me siento más o menos. Estoy listo. Me siento mal. Estoy listo. La meta no es para llorarla o para sufrirla. La meta es para gustarla. La medida de gustar tu meta te dirá cuán profunda es tu fe. Romanos 6:22 dice. Veamos qué dice Romanos 6:22. Más ahora, ahí está. Más ahora que han sido libertados, ¿de qué? Ya han sido libertados, es decir, pasaron la puerta, ¿sí? Pasaron la puerta, ya han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, están en el camino. ¿Lo está entendiendo el versículo? En el pasado fueron libertados. Hubo la experiencia primera que tú viviste, pero ahora han sido hechos siervos de Dios. Tienen por vuestro fruto la santificación como fin, y como fin la vida eterna.
la noche antes que fuera crucificado, la noche antes, en realidad fue en la madrugada, fue hecho preso. Antes de eso, inmediatamente antes de eso, había invitado a sus 3 mejores, más cercanos discípulos para que estuvieran con él. Porque él consideró que necesitaba un apoyo espiritual del Señor. Vengan conmigo. Ustedes vengan, vamos a orar. Acompáñenme al jardín de los Olivos, frente a Jerusalén, donde estaría muerto en la cruz. Su problema no era el problema de la muerte de su cuerpo físico, los clavos, todo eso. El acompañamiento que él quería de sus discípulos, que además, entre paréntesis, se quedaron dormidos, o sea, no preferieron el acompañamiento de sus discípulos por causa de la copa que él tenía que beber. Así dice la Escritura, textualmente. La copa amarga que debo beber, que no es la muerte. La copa amarga para el Señor siendo santo era mi pecado que él tomaba como suyo, siendo santo. Ese es el problema del Señor. Acompáñenme, oren por mí. Como se quedaron dormidos los chiquillos, el Señor, el Padre, dijo: hijo, no estás solo. Le envió un ángel. Y su sudor, dice, era como gota de sangre. Y tú explicaste muy bien eso tiempo atrás, Pablito. ¿Recuerdan la explicación de Pablo? Científica la expresión. Entonces, ¿qué? El Señor tampoco tenía miedo a la muerte, porque sabía de dónde venía y a dónde iba. Vengo de mi Padre y voy al Padre. Lo dijo claramente. Usted viene de su Padre y la pregunta es: ¿va al Padre? Más vale que esté seguro. Para que su propia experiencia de fortaleza espiritual durante el camino no lo enfrente con dudas, ni menos con temor, a la última meta. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Lo leemos otra vez? Más ahora que habéis sido libertados del pecado pasado, en el pasado todavía, y hechos siervos de Dios ahora, lo somos, ¿cierto? Tenéis por vuestro fruto, o sea, cuando lleguemos a la meta, nosotros viviremos el fruto de la santificación. Y como fin de esa meta, La vida eterna. qué bien lo explica Pablo, el apóstol. Bien, entonces, ya, Pablito. Ya, Pablito. Espérame, Pablito, un ratito. Ya, Pablito. Es que está velando por su sueño, por su descanso. Claro. Mañana feriado. Mañana feriado. Ah, no, bueno, terminamos rápidamente por una parte. Número 1, la puerta, recuerda, número 1, puerta, camino 2, 3, meta. Lo mismo en la santificación, ¿ya? Número 1, el inicio que sucedió en el pasado, pero veamos la experiencia. El inicio de la experiencia en la puerta es que hemos sido libertados. Es un poco lo que ustedes contaban en su testimonio recién. El inicio cuando fueron ustedes libertados. Ahora, voy a avanzar un poquito porque tengo algo de lo mismo acá, pero más completo, ¿ya? Ahí está. La santificación en la libertad, es decir, lo que vivimos en el pasado, ¿ya? En la puerta.
Número 1. Santificación inicial, fuimos libres de la condenación del pecado. Eso es bueno que lo escriban, libres de la condenación. Había una condena que pesaba sobre nosotros. ¿Ya? La condena de la desobediencia, la condena de haber hecho nuestra propia vida. Entonces, había una condena sobre nosotros por causa del pecado. Segundo, si esa fue la santificación inicial, donde había una condena, en el camino, lo segundo, sería una santificación progresiva. La inicial ya pasó, ahora estamos en el camino, es la santificación progresiva, entonces somos libres ahora del poder del pecado. En la primera fuimos libres de la condenación del pecado, pero mientras caminamos somos libres del poder del pecado. Es decir, cuando no conocíamos a Cristo, el poder del pecado estaba sobre nosotros y hacía lo que quería conmigo. ¿Sí? Dile un par de... Uno iba y le decía el par de... a la persona. No le importaba nada. ¿Sí? Así era. O yo no. O yo no. Te pegan un cómodo. Y no es cómodo, sino con un fierro más, sino que le duela. Y ojalá no vuelva por la segunda. Así decía nosotros. Ese era el poder del pecado sobre nosotros. Entonces, en el inicio el Señor nos santifica en la condenación del pecado, porque éramos todos muertos por nuestro pecado. No, nuestro pecado nos condenaba, pero la sangre de Cristo nos libera de la condenación del pecado. Estando viviendo en el Señor, ahora el Señor progresivamente nos va fortaleciendo para hacer su voluntad y que vaya poco a poco desapareciendo el poder del pecado sobre mí. Acá me liberó, aquí en el camino me ayuda a hacerlo desaparecer, el poder del pecado sobre mí. Entonces, si ayer yo decía 100.000 mentiras, comencé en el camino hablando 99.000, algo así, ¿ya? Pero la progresión del camino ya van 10. Y llega un momento en que desaparece, porque ya es como que ya hasta nos molesta a nosotros desobedecer a Dios de la forma como antes lo hacíamos. Eso significa que la santificación suya en el camino le está dando poder sobre el poder del pecado. El poder del pecado, el poder de la desobediencia, el poder de las malas palabras que antes teníamos, ya no tiene más poder sobre mí. Lo he vencido finalmente. Pero eso tiene un proceso. Cuando uno no sabe esto, usted puede enfrentarse a un gran malestar consigo mismo. ¿Cómo sería eso? Se defraude de sí mismo. Otra vez volví a caer en la misma cuestión. Sí, parece que la palabra me llega todo lo mismo. Sí, le llega. Pero no solamente le llega la palabra, le llega el poder de la palabra. Para que el poder del pecado no tenga más poder sobre él. Eso sucede. Y va a llegar el día, si es que ya no ha llegado, en alguno de ustedes, en que usted se verá libre absolutamente del poder del pecado. Entonces ya no mentiremos más. Ya no mentiremos más. Nos acostumbramos a no mentir. Cuando éramos mentirosos, pero... ¿sí? Nos separamos del poder de la fornicación. Así sucede. Todo ese poder que había sobre nosotros, mientras caminamos en esta progresión, vamos viendo que somos liberados del poder del pecado.
Y lo final, la santificación, el punto final, finalmente seremos libres de la presencia del pecado. Pablo decía, aún vivo en este cuerpo, y este cuerpo como que quiere revivir a la desobediencia, quiere revivir a eso otro y a eso otro. Pero en la meta se acabó para siempre. La condena, el poder y la presencia. Nunca más. Porque ya estaremos libres para siempre. Con Él. Esas son las 3 etapas de la santificación. Etapa número 1, en Él, en la puerta. Hay una manifestación de gracia y de dolor. Etapa número 2, el camino. Vamos progresivamente. No se ponga mal si usted dice, esto no me lo puedo quitar de encima. Tranquilo. No trates tú de perfeccionarte a ti mismo, no lo logras. Porque eres un ser humano, igual que yo. El que lo logra es el Espíritu Santo en ti. Por favor, vean eso. Por favor, piensen eso. No son sus fuerzas, no es la religión, es el poder de Dios sobre ti. El mismo poder que te salvó es el mismo poder que te va afirmando. Y es el mismo poder que te lleva a la gloria. En el fondo tú no haces nada, es solo Él. En ti. Gloria a Jesús. Me da tanto gozo hablar esta palabra. Porque nos libera. Es una palabra liberadora. Es una palabra del Señor, no inventada por mí para aplacar su conciencia. No, es la palabra del Señor. Él nos sigue amando a pesar de repetir ciertas cosas. Porque sabe el Señor que su poder en el día a día te irá librando, te irá librando, te irá librando. Yo soy un poquito enemigo de mis consiervos que de repente solamente apuntan con el dedo a la gente. No veo eso en la Escritura. Pedro es el discípulo del Señor. En esa noche, cuando el Señor iba a ser apresado para llevarlo a la cruz, sacó la espada y venga para acá, y le cortó la oreja a Malco, un soldado no romano, un soldado de los sacerdotes hebreos. Se la cortó y el Señor recién iba a ser apresado para llevarlo a la justicia de los hebreos, de los fariseos. Así que la orejita esa iba a pesar también. Entonces Jesús dijo, para que no te pese a ti, porque si saben que se la cortaste, te van a agarrar a ti. Agarró la oreja del Señor y se la puso a Marco, y aquí no pasaba nada. O si no agarran a Pedro. Pero el asunto es que él sabía que él iba a ser crucificado. La buena esa de Marco, es que Pedro se las mandaba, tenía un carácter más o menos. El hijo, los hijos del trueno son peores. Los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Hijos del trueno, hermano, miren el nombrecito. Señor, nos mandaste a preparar la última cena. Nos mandaste a preparar la fiesta de la última cena aquí en esta ciudad de Samaria. Aquí en esta ciudad de Samaria. Y cuando íbamos para allá y preguntamos, oye, ¿dónde podemos arrendar? ¿Sí? Aquí. Porque el Señor dice, no, dice todo el pueblo rechazó. Oye, pero si vamos, no, aquí no. Los samaritanos se volvieron Juan y Jacobo, los hermanos del trueno, los hijos del trueno, al Señor le dijeron, Señor, mira lo que nos respondieron. Dame permiso, así, a ninguno. Dame permiso, Señor,
para que caiga fuego del cielo. ¿Quiere no? Sapo culebra. Jesús les dijo: chiquillos, no saben ustedes de qué espíritu son. Y se fueron a otra ciudad. Así eran los discípulos. Poco más o poco menos que nosotros. Y el Señor siguió junto a ellos. Dijo, dígame. ¿Sabe que yo he visto mucho en mi hermano que no entender esta palabra? Sienten desesperación. Yo lo vi cuando estudié algo de la vida de Martín Lutero. Él sentía desesperación porque no se podía limpiar del pecado. Entonces, entender esta palabra permite lo que acaba de decir usted, esa libertad de decir: ya hoy día fallé, pero Señor, ayúdame a que mañana no falle. Porque muchas veces nos sometemos a lo que hacen todas las otras religiones, que quieren llegar por méritos al cielo, y hay que entender que uno no llega por los méritos propios al cielo, sino que llega a través de la obra que el Espíritu Santo, en su divinidad, ¿cierto?, la hace en uno. Y eso da, no un relajo, pero sí da una esperanza. Y se cambia la esperanza por la desesperación. Y esa desesperación lleva a la ansiedad, estados ansiosos. Y esos estados ansiosos los podemos evitar entendiendo muy bien esto que acaba de decir usted. Por eso dice la palabra del Señor que su palabra nos libera. No es el mensaje pastoral, campeón el pastor, no, nada que campeón el pastor, es la palabra la que libera. Es el Espíritu Santo que está en ti el que te libera día a día. Como como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Pónganse en pie. Me alegra de compartir con ustedes una palabra liberadora.